Entonces, como decíamos, la clase de esta noche se titula eso, la Torá oral, y tiene dos preguntas en su anuncio: ¿por qué la Torá oral y cuál era su necesidad? Es una clase fundamental para, digamos, que el 101 del conocimiento básico del judaísmo. Decíamos antes que a veces, lamentablemente, por falta de información, la gente tiende a decir, está la Torá escrita, y están las otras cosas que los rabinos cuentan. Y, Javier Shalom, pero se abre la posibilidad entonces de pensar, si es así, si son seres humanos los que fueron contando y probablemente alterando la información con el paso de los tiempos, ¿qué tanta credibilidad o validez puede tener el día de hoy? La clase está dirigida especialmente para eso, para solventar esa pregunta e incluso ir un poquito más allá. Entonces, veamos, en principio, la Torá oral se conoce en hebreo como la Torá Shebe al Peh. Y hay que hacer una gran aclaratoria, no es Torá oral hoy en día, sino básicamente hoy es Torá escrita. Fue Torá oral en algún momento. ¿Qué es la Torá oral? Entonces, si vemos en la pantalla, tenemos un diagrama en el cual aparece a mano izquierda la Torá escrita, cómo se compone: 24 libros, entre los cuales destacan primeramente los 5 libros del Humash. Son los que están en el Sefer Torah que normalmente vemos cuando vamos a la sinagoga. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim son 5 libros. Y hay aparte otros 24 libros, divididos en los libros de los profetas, de los Nevi'im, y los libros de Ketuvim. En total son 24, conocida como Torah escrita. La Torah oral, que contempla la Mishnah, la Gemara, que es explicación de la Mishnah, en conjunto Mishnah más Gemara se suele llamar Talmud, el Midrash y el Zohar. Realmente no es tan grande el contenido de Torah oral y Torah escrita. Podría, seguro que en un CD de los antiguos, ni siquiera una unidad USB nueva que tiene gigabytes, entraría toda. En un libro tal vez de este espesor, ¿sí? Si pusiéramos el original, no traducción, no dibujo, no esquema, no es un contenido muy grande. Ahora, la Torah oral dejó de ser oral en un momento determinado. Aproximadamente hace cerca de 2000 años, Rabbi Yehuda Hanassi comenzó el proyecto de escribir la Torah oral, en este caso la Mishnah. Después hablaremos por qué era oral antes, por qué se escribió, y se culminó la primera parte de la Mishnah aproximadamente hace 2000 años. El resto, la Gemara y otros Midrashim, aproximadamente se culminaron de escribir hace cerca de 1500 años con Rav Ashi y Rabina. 1500 años de antigüedad. Y el Zohar, la Kabbalah, que como sabemos fue escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai a su hijo, quien vivió aproximadamente hace 1800 años. Quiere decir que todo lo que está en pantalla tiene al menos como antigüedad, en el peor de los casos, 1500 años de antigüedad. Eso lo hemos mencionado en numerosas oportunidades y ha sido muy valioso ese conocimiento, porque gracias a esa información de que tiene al menos 1500 años, incluso lo más reciente que se ha escrito en estos libros, entonces cuando hemos descubierto conocimientos que era imposible por los medios normales y corrientes de esas culturas anteriores saber que un ser humano tuviera acceso a ellos, indican que obviamente un ser no humano fue quien los escribió. Pero esa no es la clase de hoy, aunque tal vez mencionemos algo más adelante sobre el tema. Decimos que la clase de hoy es sobre Torah oral. Entonces, esta discordancia en la gente de aceptar o no aceptar la llamada Torah oral, que de nuevo para nosotros es escrita totalmente, no es nueva. Y en la época de los saduceos, ¿quién eran los saduceos? Los saduceos aproximadamente surgieron en el primer siglo de la Era Común, quiere decir hace más o menos 1900 años. ¿Sí? Sin embargo, estos señores que decían aceptar la Torah escrita, pero no la Torah oral, que como veremos más adelante es imposible, porque es imposible ni siquiera entender la Torah escrita sin la Torah oral. Ellos hicieron esa división, Torah escrita sí, Torah oral no. ¿Por qué? Porque Javier Shalom decían que la Torah oral no tiene origen divino, es simplemente opiniones de seres humanos. Baruch Hashem, no mucho tiempo después, comenzaron a desaparecer, y ven aquí que ahí mismo dejaron, perdón, dije antes, la Era Común surgieron realmente en el primer siglo antes de la Era Común, y que en el año 70 aproximadamente de la Era Común, o sea, no llegaron ni siquiera a sobrevivir por 2 siglos, desaparecieron. Pero no fueron los únicos los saduceos. Seguidamente de los saduceos también tenemos otra secta, los caraítas. Los caraítas también es una secta de origen judío, la cual decidió
aceptar la Torah escrita, pero no así la Torah oral. Rechazó la Mishnah, la Gemara, no son opiniones particulares de seres humanos, no tiene origen divino. Esa secta se fundó, como ven en pantalla, alrededor del año 765 por un yehudí líder en una comunidad en Bagdad. Quedan unos cuantos todavía por ahí, no muchos, la verdad. Se calcula, y si te mira, algunas estadísticas que dicen un poquito más, pero no mucho más que eso. Básicamente, no sobrevivieron. Tristemente, en Crimea, como ven en pantalla, en una oportunidad, estos mismos llamados caraítas pidieron un certificado que les hiciera acreedor de ser reconocido como no judío. Ese era el orgullo de ellos. No ser judíos, pero obviamente lo hacían por conveniencia, para escaparse del holocausto. Ahí uno podría ver qué tanto puede creer uno en la honestidad de toda esta gente. Y también encontramos los samaritanos, que son muy poquitos en número, ¿sí? Todavía se dice que existen uno que otro por allá, pero en la realidad, como vemos, son básicamente grupos o que desaparecieron o que en números básicamente están casi diseminados. ¿Qué tienen en común estos tres grupos aparte que desaparecieron? O prácticamente desaparecieron. El común denominador es justamente el haber rechazado la Torah oral. De hecho, dice la misma Torah oral en Shemot Rabbah, en nombre de Hashem, del Creador, Shlomo, el rey Salomón, a quien la Torah cataloga como el más sabio de los hombres, dice, incluso el rey Shlomo Amelech y miles como él pasarán, ¿sí? Pero ni siquiera nadie como ellos podrá descartar la Torah oral. No importa qué tan sabio una persona pueda creerse, la Torah adelanta, no va a poder rechazar la Torah oral. Y si trata de rechazarla, eventualmente desaparecerá como sucedió. Básicamente la historia revela que quien abandona la Torah oral, eventualmente tiende a desaparecer del judaísmo. Sin embargo, la ignorancia ha hecho de alguna manera que en tiempos, épocas tras épocas, en algunos momentos sigan surgiendo otros grupúsculos que difícilmente sus integrantes sobreviven por 2 o 3 generaciones y comienzan a abandonar la Torah oral y en definitiva, después de unos cuantos años, no pasan de 3 generaciones por lo general, no tienen probablemente un nieto que sea considerado judío, sino que se asimilan totalmente. Entonces, el primer punto que vamos a ver es, ¿tiene sentido decir que alguien puede seguir la Torah escrita sin seguir la Torah oral? ¿Se puede seguir la Torah escrita sin seguir la Torah oral? ¿Hay esa posibilidad al menos? Veamos. Varios ejemplos. Un ejemplo muy sencillo. Para empezar, ni siquiera la persona podría llegar ni siquiera a leer. No entender la Torah escrita, a leer la Torah escrita. ¿Por qué? La Gemara en el Talmud, en Masejet Shabbat, en la hoja 31a, dice lo siguiente: Tanu Rabanán, aprendieron nuestros hajamim, Maase, ocurrió una vez, Benochri, una persona no judía, Ejad, va Lifnei Shammai, que fue a Shammai, a un sabio yehudí, y le dijo, amarlo, le dijo a él, Kama Torot yesh lachem, ¿cuántas Torah tienen ustedes? Y le contestó, amarlo Shetaim, 2, a Torah oral y a Torah escrita, a Torah Shelichtab, la escrita, y a Torah Shebealpe, y la Torah oral. Amarlo, le dijo entonces, el no yehudí, le dijo, el gentil le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Yo estoy dispuesto a aceptar el judaísmo, entre comillas, convertirme, siempre y cuando no tome la Torah oral, solamente la Torah escrita. Conviérteme al menat con la condición de que me enseñe la Torah escrita solamente, la oral no pienso aceptarla. ¿Qué hizo Shammai? Enseguida lo rechazó y le dijo, vete de aquí. Pero este señor parece que era insistente, un poquito terco, y decidió ir con otro gran sabio de la época, con Shammai. Con Hillel, fue donde Hillel le hizo la misma propuesta, y Hillel lo convirtió, pero vean qué pasó con Hillel. Yom HaKama, él dijo que estaba dispuesto a aprender la Torah escrita y convertirse con la condición de que no aceptaba la Torah oral. Entonces Yom HaKama, el primer día, que ya ahora está convertido y aceptó estudiar la Torah escrita, el primer día Amarle le dijo Hillel, el maestro, a este señor que se acaba de convertir, te voy a enseñar las letras para empezar, lo básico. ¿Ves las letras aquí en pantalla? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He.
Vamos a aprender la letra. Repite conmigo. Aleph, esta es la Bet, esta es la Gimel, Dalet, He. Muy bien. ¿Qué ocurrió? Al día siguiente, este señor llega a la segunda clase y cuando Hillel le muestra la misma, no puedo decir slide de PowerPoint, no había en ese entonces, la misma hoja, con los mismos símbolos, le dice Tav, a la Ale le dice Tav, Shin, le cambian los nombres a las letras. Este señor dice, no puede ser, esto no fue lo que él me dijo ayer, se lo está invirtiendo. Amarle, Behait Molo a Marta, ayer no me enseñaste así, está diferente, no puede ser, me estás confundiendo. ¿Qué le respondió Amarlo? Lávala, y te das cuenta, ni siquiera puedes aprender a leer, ni siquiera, a menos que confíes en la transmisión oral mía de qué es cada letra. Ni siquiera puedes aprender a leer. En forma escrita no podría decirte qué es cada letra. Y en forma oral puedo cambiarte y engañarte en cualquier momento. Tienes que confiar en mi Torah oral, en mi tradición, para poder leer. Y la prueba es que ahora quise hacerte un truco. Te engañé oralmente y ya no puedes avanzar en la Torah escrita. Pero ese es un ejemplo muy simple. Vamos a ver un ejemplo más completo. Para empezar, la misma Torah escrita dice que Hashem entregó Torot. No entregó una, entregó dos. Dice así en el Sefer Vayikra, en Levítico, Perek 26, Pasuk 46. Ele ajukim. Estas son las leyes. Ve a Mishpatim. ¿Qué son las Mishpatim? Los juicios, las reglas. Ve a Torot y las Torot. Está en plural, está clarísimo. Torot. ¿Qué quiere decir? No hay una Torah. La misma Torah escrita, si quieres creer en ella, te está diciendo que hay otra Torah. Hay otra parte de la Torah. Por supuesto, en conjunto también se puede llamar Torah. Pero hablar en plural quiere decir que de alguna manera hay dos subpartes. ¿Sí? No solamente ahí, en el libro de Nehemías, en el Tanaj, en el Perek 9, versículo Yud Gimel, vuelvo a repetir. Vel Har Sinai Yarata, Vedaber Imagen, Betorot Emet. Hashem te dio Torot en plural, Torah es singular, Torot emet, verdaderas. Entonces la propia Torah escrita, tanto en el Humash como en el Tanaj en general, hablan de que son Torot, hay dos subpartes. Más aún, veamos lo siguiente, esto es bien interesante. Ustedes saben que el Sefer Torah no tiene vocales, no tiene nekudot. Vean aquí a mano derecha superior en el slide, ahí tienen las nekudot, los vocales, kamatz, patach, ¿sí? Ahora, en realidad, estos símbolos de vocales, realmente, ¿cuándo se comenzaron a utilizar? Entre el siglo VI y el X de la era común. Quiere decir, hace más o menos, ¿cuánto? Entre 1000 a 1400 años atrás. Ojo. Ya dijimos que incluso la Gemara, el final de la Torah oral, con Rabash y Rabina, se culminó hace 1500 años. Quiere decir que hasta ese momento aún no se utilizaban en los escribas las nekudot, las vocales, ¿sí? Se escribía sin puntos, como cuando ustedes ven un Sefer Torah que no tiene puntos. Si ese fue el caso, si apenas entre el siglo VI y el X de esta era común, hace aproximadamente entre 1400 de nuevo y 1000 años, se comenzaron a utilizar las vocales, quiere decir que todo el tiempo anterior, por siglos y siglos, por milenios, ¿qué quiere decir? Que la gente no tenía manera de leer sin vocales, a menos que supiera identificar las palabras de alguna manera. Y yo sé que no se entiende ahora hasta que dan un ejemplo. Van a ver ahora que hay palabras que si no tienen las vocales puestas, se escriben exactamente igual y tienen significado diferente. Pero quiere decir que si antes que se utilizaran estas vocales por siglos y milenios, a pesar de no estar identificadas esos nekudot, esas vocales, la gente sabía diferenciar entre una y otra palabra, a pesar de que se escriben iguales. Y las consecuencias de los diferentes significados son tremendas, como van a ver ahorita. Por ejemplo, la Torah dice en Levítico 12, en Vayikra, Ishaki Tazria, está hablando una señora que dio a luz. Entonces, una señora que dio a luz, no es el tema nuestro ahora, pero después de dar a luz, tiene un periodo que tiene cierto estatus de nidá. Y ese periodo tiene una duración. Durante ese periodo, entre otras cosas, tiene cierta restricción en la vida con su esposo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero aquí dice, la Torah dice, Veimne que va, si tuviste una niña, una hembra, no un niño, el niño tiene otra medida diferente, que está en los pesukim anteriores, pero en este caso lo que vamos a mostrar es, si tuviste una niña, ¿sí? Y Veimne que va, Betimea, vas a estar en ese estado de nida o de tumá, y aquí algo raro, fíjate que está escrito, Shin, Bet, Aib,
Yud y Mem, Sofi. Esto es sin vocales, como aparece en la Torá original, como aparece en cualquier Sefer Torá, como acabamos de decir, como aparecería en cualquier texto que fuera anterior a 1400 o 1000 años, porque no existían o no se utilizaban esas nekudot, esas vocales. ¿Cuál es el problema de esta palabra? Que esta palabra puede ser leída de dos maneras diferentes. Una manera es Shiv'in, que es Shiv'in, 70 años, Shiv'in. Pero también se puede leer como Shebu'aim, que significa 2 semanas, perdón, 70 días es Shiv'in, y Shebu'aim serían 14 días. La diferencia es muy grande. Entonces, ¿cómo una señora sabría qué dice la ley judía? Su estado, el tiempo tiene que esperar hasta de nuevo ir al migbe. ¿Son qué? ¿Son Shiv'in 70 o son 2 semanas más Beshishim Yom? Los Shishim Yom no hay duda, son 60, son Shishim, de estos días no hay duda porque no se presta, no hay ambigüedad si la falta de Nekudot, ¿sí? Shishim Yom Beshash Yamim, que son 66 días, pero la palabra original son 66 más cuánto, más Shebu'aim, más 2 semanas, que son 66 más 14, o son 66 más Shiv'im, más 70. Obviamente el pueblo judío, por siglos y por milenios, sabía cuál era la ley, pero leyendo la Torá, no podían haberla identificado. En forma escrita, con la Torá escrita solo, no podrían saber, a menos que hubiera una tradición oral de rabino a talmid, a estudiante, que dijera, cuando leas aquí, esta no es Shiv'in, este es Shebu'ai, que es la realidad, es 14. No es 70 más 66, que da 133 días, es 14 más 66. Ahora, el pueblo de Israel siempre lo supo hasta la fecha, pero hasta antes que hubiera Nekudot, y más en Sefer Torah, que ni siquiera en la fecha de hoy tiene Nekudot, ¿cómo supieron? Tenían que confiar, obviamente, en la tradición oral, lo que se llama la Torah oral, que explica que en este caso se refiere a ¿qué? A 2 semanas y no se refiere a ¿qué? A 70 días. Claro, para nosotros es muy fácil. Hoy en día tomamos, leemos, buscamos la traducción y te dice claramente que son 66 días más, ¿cuánto? 2 weeks, 2 semanas. Sí, pero de la Torá escrita original no hay manera, a menos que haya un acompañamiento de la Torá oral. Vemos en principio que también la Torá oral sirve entonces para entender la Torá escrita. ¿Sí? Y eso no ocurre solamente una vez. A veces puede ocurrir al revés. Por ejemplo, en Daniel, otro libro de la Torá escrita del Tanaj, capítulo 9, versículo 24, ahí tenemos una expresión que es al revés. ¿Sí? Ahí el significado real, ¿cuál es? Es Shiv'im. Aquí sí se refiere a ¿qué? 70 semanas. No Shebu'aim, no como antes. Entonces, los mismos símbolos de la palabra pueden significar una cosa u otra, que si dependía yo solamente de la Torah escrita jamás podría saber, a menos que haya una Torah oral que acompaña y que me indica, me ayuda a entenderla. Un segundo ejemplo más claro todavía. Hay leyes de kashrut, ¿sí? Las leyes que tienen que ver con la alimentación. La Torah da una serie de leyes de qué podemos comer y qué no podemos comer. En el libro de Shemot, en el capítulo 23, versículo 19, dice así: no cocines, Gedí, y aquí pone, hoy sabemos que es que pone Heleb o Bejalab. ¿A qué se refiere? A la palabra Halab, que significa leche, o a Heleb. Se escriben exactamente igual. Si vemos la Torah escrita aquí arriba, donde no hay puntos, no sabemos a qué se refiere. Creo que no puedo comer. ¿No puedo comer acaso el fat, la grasa, conjuntamente con el animal? ¿O será que no puedo comer la carne del animal con leche? Hoy en día sabemos que se refiere a carne con leche. ¿Pero por qué sabemos que es carne con leche? Por la Torah escrita no podríamos saberlo. Siempre tendríamos la duda si se refiere a Heleb. A lo mejor es no comer la parte de fat, la parte de grasa. Quiere decir que este es otro ejemplo en el cual con solo la Torah escrita tendríamos una ambigüedad que nunca podríamos resolver a ciencia cierta, a menos que tuviéramos un acompañamiento de la Torah oral, de la tradición donde el maestro le dice al alumno, aquí se refiere a ¿qué? A leche. No mezclar el producto lácteo con la carne, no se refiere a Heleb. Un ejemplo aún más sencillo y tal vez más impresionante. El Brit Milá es una mitzvah que ha tenido mucha suerte. ¿Por qué? Sabemos que el Brit Milá, incluso Yehudim, que lamentablemente se alejaron del judaísmo muchas veces, digamos que por diferentes causas, sin embargo el Brit Milá se practica. ¿Y por qué decimos que tiene suerte? Porque realmente es curioso. Más bien uno podría decir,
tal vez lo primero que deberían haberse deshecho, Javier Shalom, es del Brit Milá. ¿Por qué? Porque practicar un procedimiento casi que quirúrgico a un bebé recién nacido, de una manera que de acuerdo a otros podía pensarse no es higiénica o no es con doctor, y menos a esa edad, y para qué ponerle en la boca a veces, ¿qué clase de acto es ese? Y después aplaudir o ponerse alegre o celebrarlo. ¿Qué está pasando acá? Sin embargo, Baruch Hashem, sabemos que el caso del Brit Milá es una mitzvah que Baruch Hashem ha tenido la suerte y tiene un motivo, obviamente. Cómo se aceptó, las mitzvot que se aceptaron con alegría inicialmente, como hizo Abraham Avinu, sus hijos, los descendientes de Abraham Avinu, nosotros, se nos hizo mucho más fácil continuar. El problema es que en la Torah, cuando ahora el Brit Milá dice que se debe a llevar a cabo cuando el 8º día, pero cuando describe cuál es la mitzvah, dice un maltem et besar orlathem. ¿Qué hay que quitar? Hay que quitar la orlathem, ¿correcto? El problema es, vean aquí orlathem, aquí ni siquiera el problema es los puntos o no los puntos, cómo leerlo. No, todo el mundo, digamos que no hay ambigüedad, es la palabra, es una sola palabra, es orlathem. Quitar la orla, hay que quitarle la orla al bebito, el 8º día. El problema es otro. El problema es que la palabra orla puede tener hasta 5 connotaciones diferentes. Por ejemplo, puede ser la orla del corazón. La misma Torah, el mismo Humash, en el Sefer Devarim, en el 5º libro, en Deuteronomio, dice en el capítulo 10, versículo 16, son los pesukim que estamos leyendo en esta semana, que dice, maltem et orlat levavchem, y te quitarás la orla de tu corazón. Se entiende de acá que de alguna manera hay algo así como que algún tipo de capa en el corazón que hay que quitarla. No entremos en detalle a qué se refiere aquí en el pasuk, pero en todo caso, si la misma Torah utilizó la palabra orla con respecto al corazón, alguien podría entender, tal vez cuando aquí el Brit Milá del 8º día se refiere a qué, a quitar esa capa que está en el corazón, porque aquí la Torah escrita no definió a qué orla se refiere. Entonces, primera alternativa, esa capa del corazón, ¿sí? Tan así que la misma Torah utiliza la misma palabra orla para referirse a cierta parte o cierta capa del corazón. Pero no es el único lugar. La misma Torah de nuevo en el libro de Shemot, en el capítulo 6, versículo 12, habla de nuevo de la palabra, fíjense, Ain, Resh, Lamed. Pero aquí se refiere a qué? A la boca, ¿sí? A la parte de los labios. Se refiere igual, Ani Arel Sefatay, Moshe Rabbeinu está diciendo, él tartamudeaba, por cierto evento que ocurrió, no es el caso ahora para tocarlo, pero en todo caso él está diciendo que él es Arel Sefatay y tiene cierta dificultad al hablar. A lo mejor puede ser que orla se refiere entonces a la boca o a los labios, y entonces lo que hay que practicar el 8º día es cierto procedimiento en la boca o en los labios. Ya tenemos ¿cuántas alternativas? 2 diferentes, o el corazón o los labios. Tercera alternativa, en el mismo Tanaj, tanto el Sefer de Yirmiyahu como Yehezkel, se habla de otra vez de la palabra orla, pero aquí a qué se refiere Oznam, del oído. Quiere decir, la propia Torah dice que orla se refiere a alguna parte del oído, no importa cuál, alguna parte. A lo mejor el procedimiento que la Torah nos pidió llevar a cabo el 8º día en la circuncisión es algún procedimiento de quitar una parte de alguna capa, qué sé yo, un poquito de piel del oído. Entonces ya tenemos 3 alternativas. Primera alternativa, dijimos que era que el corazón. Segunda, que es los labios. La tercera es el oído. La misma palabra exacta. Cuarta, ahora vamos de nuevo a la misma Torah, los mismos 5 libros. La misma palabra orla se utiliza ahora con otra connotación que se refiere a los árboles, ¿sí? Gitabuela Ares, cuando llegan a Ares Israel, un taténico vayan a plantar Kol Etz Mahal, y habla de la orla. Orla es una mitzvah que quiere decir, durante 3 años no se toman los frutos de los árboles. Bueno, sin entrar en detalle, pero en todo caso, orla se refiere ahora que a árbol. Ya tenemos 4 alternativas. A lo mejor el 8º día, de haber nacido un niño, hay que ir al jardín con el niño y con todos los invitados y agarrar un árbol y cortar una rama. Podría ser. Entonces, ¿a qué se refiere? Sin embargo, sabemos que Baruch Hashem, nadie ha tenido duda en milenios. Vayan a cualquier lugar, a cualquier país, el Brit Milá siempre se practica sobre ninguno de esos 4 anteriores, sino sobre el 5º lugar. Y es el lugar que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, ¿dónde? En el órgano masculino del bebé. No hay duda, pero ¿cómo no hubo duda? Si la Torah oral, la Torah escrita, perdón, no definió en ningún lado, no había dibujitos, no dijo, mira, la que está ubicada entre las 2 piernas, aquí al lado de la ingle. No dijo nada de eso. No solamente que no dijo dónde estaba, sino que encima dijo
utilizó ese mismo término para referirse a otras partes del cuerpo. Como el pueblo de Israel, no importa dónde estuviera, siempre seguía practicando el Brit Milá de la misma manera. Obviamente, hubiera resultado imposible, a menos que había un acompañamiento de generación a generación, de padre a hijo, de maestro a talmid, indicando por la Torah oral. ¿Sabes qué? Se refiere aquí a esta parte del cuerpo. Peor aún y más simple. Yom Kippur, ya no está tan lejos, Yom Kippur. Atención. Yom Kippur, ¿alguna vez fueron algún shul, algún Beta Knesset en el cual en Yom Kippur alguien saque un látigo y comienza a pegar a la gente? Perdón que les diga así, pero ¿por qué les digo esto? Veamos qué dice la Torá. ¿Qué hay que hacer en Yom Kippur? En el Sefer Vayikra, en Levíticos, Perek 16, dice de nuevo, Veitala Hem Lejukat Olam, van a tener una ley para siempre, Bajodesh Hashevi, en el 7º mes, contado a partir de Nisan, Beazor la Jodesh, en el día 10 del mes, Te anuen nafshotehem, se afligirán sus almas, afligen, ¿cómo se van a afligir? ¿Cómo van a sufrir? ¿Cómo? ¿Vamos a dar los latigazos de Yom Kippur? En ningún lado pone acá, en la Torá, que hay que hacer ta'anit. No pone. Pero ¿cómo puede ser? Hasta un niño pequeño, hasta el niño más alejado, saben que Yom Kippur, sinónimo de ¿qué? Ayunar. Pero la Torá escrita no dice eso. Dice afligirse. A lo mejor afligirse es pegarse o dormirse sobre una cama de clavos o cualquier otra cosa. No, jamás ha habido duda. ¿Por qué? Gracias a la Torá oral. De padres a hijos, de maestro a talmid, siempre se comunicó que desde Moshe Rabbeinu recibió la Torá en Sinai, Hashem les dijo, aquí donde pone Teanú me refiero a qué? A que tienen que ayunar. Muy bien. Tefilim. ¿Alguna vieron un tefilim rosado, por ejemplo? Espero que no. Yo no lo he visto. O un tefilim que sea una esfera. Una esfera. No. Todos los tefilim no son iguales. Pero ¿saben qué? La Torá escrita no describió los tefilim. La Torá escrita dijo, Ukshartem te atarás leot como señal al yadeja sobre tu mano, vejayutafot, y serán totafot ben eneja. ¿Y qué es totafot? ¿Dónde está definido? Vean, Bereshit, Shemot, Vayikra, Vayvad, Devarim. ¿Qué es totafot? No pone. ¿Pero cómo puede ser? La Torá escrita no dice que hay que ponerse, dice totafot, y sin embargo todo el mundo se pone los mismos tefilim. Y ojo, las halajot, las leyes para hacer un tefilim son bien complicadas y con muchísimos detalles. La caja tiene que ser negra, cómo tienen que ser las divisiones, que perga montones de leyes. La Torá escrita no nos informa. ¿Cómo podría mantenerse la tradición hasta la fecha? Sefaradim, Ashkenazim, Litaim, Hasidim, en todas partes del mundo. Los tefilim son los tefilim. Más aún, Arba Minim llega a Sukkot y sabemos que en Sukkot, aparte de tener la azúcar, ¿qué hace? Tomamos las 4 especies, ¿sí? Y tú ves la gente que tiene un etrog en la mano. ¿Pero un etrog? ¿Dónde pone que hay que tener un etrog? Veamos qué dice la Torá. En el libro de Vayikra, Levítico, en el Perek 23, en el Pasuk 40, dice, Ulkachtem, y tomarás la gem para ustedes, Bayom Arishom, el primer día de Sukkot, Pri et Hadar. Pri es una fruta, et es un árbol, y Hadar, no sé, hay varias opiniones. Puede ser que Hadar sea bonito, o Hadar es que vive mucho tiempo en el árbol sin podrirse. ¿Dónde pone que es un etrog? No pone que es un etrog. ¿Quién me dice que es un etrog? La Torá oral. Y fíjense que no importa dónde vayan, van a Chile, o van a Italia, o van a Canadá, vayan en Sukkot y van a ver. Nadie tiene la menor duda de que es un etrog. ¿Cómo pueden seguir el judaísmo siendo consistente por milenios en diferentes partes del mundo sin ningún tipo de duda sobre el etrog o sobre los tefilim, cuando en realidad la Torá escrita no lo describió? ¿Quién lo describió? La Torá oral. Pero ahora vamos un poquito más en detalle. Vamos a referencias textuales acerca de la Torá oral en la misma Torá escrita. Ya dijimos antes que la Torá escrita habla de Torot. Torot son plurales, quiere decir que hay más de una componente, que es lo que llamamos Torá oral, Torá Shebe'al Peh y Torá escrita. Pero adicionalmente, el sacrificio del animal para que sea kasher tiene un procedimiento que se llama shejitá, ¿sí? Se toma la vaca, cuchillo, hay montones de leyes, no es nada simple cómo tiene que ser el cuchillo, dónde hay que cortar, hasta dónde cortar.
Entonces, en el libro de Shemot, en la Torah, en los 5 libros, en el Sefer Torah que se levanta en el Shul, dice, Sefer Shemot, en el capítulo 22, Pasuk 30, dice así, Be'anshe Kodesh Tihyun Li. Ustedes van a ser un pueblo sagrado. Ubasar, Basade, y la carne en el campo. Terefa, Lotogelu. La que sea Terefa, Lotogelu. Bien, gracias. Quiero seguir la Torah escrita. ¿Me puede decir qué es Terefa? No aparece en ningún lado. Está la edición de Terefa, hay un footer, hay un footnote. No hay. Más aún, en el libro de Barín dice, Loto Gelu con nevelá, no comerás ninguna nevelá. ¿Okay? ¿Dónde está definido qué es nevelá? Son leyes no para situaciones extrañas o situaciones que son muy aisladas. Es de todos los días. Es la comida. Mañana, tarde, noche. Un yehudí tiene que comer o no comer. Es constante. Y por milenios no ha habido duda qué comer o qué no comer, qué es terefá o qué es nevelá. Pero la Torah escrita no lo dice. ¿Dónde está explicado? En la Torah oral. Más aún, dice el escritor, el original, quien escribió nuestro libro, dice, en el libro de Barim, capítulo 12, 21, vas a hacer el sacrificio del animal, vas a hacerlo de tal manera. Pero no dijo el detalle, dónde se corta, cómo se corta. Dijo, a Asher Sivitija, cómo te ordené. Ya, déjame revisar toda la Torah a ver dónde está ese ordenamiento. No aparece. La Torah que te dice, vas a hacer la shekitá como te ordené. Pueden ir al 11 y preguntar a un shohet en Argentina o a los que van a Uruguay, dice, o a cualquier parte, y le van a explicar lo mismo. Kasher Tzivitija significa que tiene que ser así. O sea, es bien complicado, es un curso largo, con muchísimos detalles. Kasher Tzivitija. Pero ayer me diste la Torah escrita. Pone aquí como tú me ordenaste. Yo no veo que me ordenaste en la Torah escrita eso. ¿Dónde me lo ordenaste? ¿Dónde aparece? En la Torah oral. Entonces, la Torah escrita tiene abiertamente, estas son referencias directas a que existe un lugar donde me lo ordenaste y está escrito. ¿Dónde es ese? En la Torah oral. Pero a veces la gente piensa, no, la Torah oral hace todas las cosas más complicadas. Estos jamim, estos rabinos que inventaron Javier Shalom. Pero la realidad es totalmente lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué es lo contrario? Sabemos qué pasa, por ejemplo, con respecto a Shabbat. 9, 7, 26. Shabbat dice la Torah en el Sefer Shemot, Perek 16, Pasuk 29, dice, Al yetze ish mimekomo, que no salga la persona de su lugar en Shabbat. Por eso ven el dibujito aquí arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la persona básicamente estaría presa, a lo mejor en su casa, donde le pilló el Shabbat. Y lo que voy a decir no es chiste, pero si la halajá fuera que ayetze ish mimekomo, que la persona no salga de su lugar, no me puedo mover en mi lugar, tal vez lo mejor sería, con perdón ustedes, estar cerca del baño o en el baño todo el Shabbat. Porque ni modo, si no me puedo mover a otro lugar, mejor estoy en un lugar donde bueno, eventualmente en 24 horas voy a necesitar. Entonces, obviamente no quiere decir eso. ¿Qué es ayete ishmi mekomo? La Torah escrita dice así solamente, no da más explicaciones. La Torah oral define qué es mi mekomo. ¿Qué vemos aquí? No solamente que falta la Torah oral para entender cuál es ese límite, sino que al contrario, me lo hace más fácil, porque de no tener la Torah oral con su explicación, con la ambigüedad que ahí está presente, nada más que si quisiera cumplir la Torah escrita, tendría que quedarme quieto, tal vez en 4 amot, en 2x2, qué sé yo, en 5 metros, o en un cuarto, en mi cuarto, como no tendría duda de qué fue lo que ayer me ordenó, tendría que hacer lo máximo, que es quedarme en un solo lugar, dame la comida, aquí me quedo este Shabbat. Y no es así. Baruch Hashem, puedes pasear, puedes salir. ¿Qué es mi mekomot? ¿Dónde está definido? En la Torah oral. Entonces, no solamente necesito la Torah oral, sino que la Torah oral me facilita el cumplimiento incluso. Entonces, la Torah oral, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer varias cosas. Y después vamos a ver por qué hubo una Torah oral y por qué tuvo que escribir. Pero en principio, ¿qué ocurre con la Torah oral? La Torah oral agrega algo. La Torah oral viene a explicar, como dijimos, cosas que requieren de alguna manera más detalle de lo que está en la Torah escrita. Ay, ¿por qué no salen ahí escritos de una vez todo? Veremos después. Y también viene a agregar. ¿Qué viene a agregar? No son agregados realmente. No hay nada agregado de cero, de la nada. Hay 3 subdivisiones que son Devarim, Shealpi, Hashemua, lo que se escuchó de Hashem, el pueblo Israel escuchó de Hashem y no está escrito.
Los 13 principios de deducción, quiere decir que a Hashem, Dios, le entregó al pueblo judío, aparte de la Torá, 13 reglas lógicas de cómo inferir. Cómo a partir de lo que te dio la Torá escrita puedes deducir. Reglas totalmente lógicas. ¿Sí? Te dije A, te dije B, ¿cómo puedes llegar a C? Si puedes deducir C de A y B, donde A y B son dos cosas que te enseñó la Torá escrita, entonces C es un principio válido. Quiere decir que realmente no es nuevo, es una derivación. Pero debo conocer cuáles son las reglas de derivación, las reglas lógicas para poder inferir. Y el tercer grupo, como vamos a ver, son Gezerot Betakanot, son protecciones y decretos. La Torá escrita abiertamente, Dios le dio a los Jajamim de cada generación la potestad, y vamos a ver en detalle, para poner ciertas cercas para proteger que conforme el mundo cambiase, conforme la situación se presentara en cada generación y hubiera riesgos, dadas las condiciones de esa generación, de transgredir algunos de los principios de las reglas de la Torá, los también podían poner una gezerá, una protección extra para evitar de llegar al punto en el cual se hiciera muy fácil. Entonces, son tres cosas que, como vamos a ver, no son agregados de la nada. Repetimos, lo que de una vez el pueblo judío sí escuchó, Hashem lo dijo, lo segundo es cosas que pueden deducirse por 13 principios que Hashem entregó de lógica, quiere decir que indirectamente también lo entregó. Y el tercero es Hashem le dio el derecho a los jajamín de cada generación a establecer protecciones y decretos, como vamos a ver en ejemplo. Entonces, por ejemplo, cosas que el primer grupo, Ibarim Moshe Alpi Hashemuay, van a ver que no son ninguna cosa rara. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí en la Gemara, explica, si alguien pensara, ¿quién tiene duda, por ejemplo, o alguien ha visto, por ejemplo, en Rosh Hashanah, no importa en qué sinagoga haya ido, no creo que ya esté tan deformada la cosa en algunos sectores, pero ¿alguien ha visto que en Rosh Hashanah toquen un saxo, o un clarinete, o una trompeta? No. Un shofar. Puede ser que sean Taimanim, o Litaim, o Sefaradim, pero tocamos un shofar. ¿Sí? Ahora, la Torá, ¿qué dice? Dice, Ubajoya Shevi, Behad la Jodesh, Mikra Koish Yelahem, Kol Meajet Audar Otazu, en el séptimo mes, primer día del séptimo mes contado a partir de Nisan, cuando nos creamos como nación, el séptimo mes viene siendo Tishrei, el primero de Tishrei, es un día con una categoría especial consagrada, y en el cual no realizarás ninguna actividad de cierto tipo, no harás ninguna actividad, y que va a ser Yom Teruá, es un día de Teruá. ¿Pero qué es Teruá? ¿Qué significa Teruá? Aquí está explicado qué es un shofar con el cual vas a tocar y cómo son los sonidos y cómo te vas a tocar. No hay explicación. Aquí no hay explicación. Entonces, pero realmente, desde un principio, esto no es una que será, no es un decreto que los amigos inventaron, desde un principio, el primer Rosh Hashanah, fue así. El pueblo de Israel lo supo, porque esto ya es escuchado de la palabra de Hashem, que le dijo a Moshe, que le dijo a Yoshua, y de alguna manera permitió que jamás hubiese ningún tipo de confusión entre cuál es ese, entre comillas, instrumento que se toca. El segundo caso que dijimos, que otra cosa tiene la Torá oral, son deducciones por medio de 13 principios de hermenéutica, de lógica, que permiten inferir a partir de cosas que sí están en la Torá escrita, una nueva conclusión. Eso quiere decir que indirectamente es la misma Torá escrita que se extiende por conclusiones lógicas. ¿Sí? Entonces, esos tres principios, por ejemplo, incluyen uno muy conocido, que es el de Kal Vachomer, que a veces lo llaman o lo traducen como a fortiori. Por ejemplo, si una mesa no resiste 13 kilos, por supuesto que la mesa no va a resistir 15 kilos, ni 20 kilos. Entonces, de alguna manera puedo hacer inferencias lógicas en situaciones específicas que la Torá dio, que me permiten, mediante estas leyes, aprender cosas, entre comillas, nuevas, que no son realmente nuevas, son consecuencias indirectas de aplicar, de nuevo, sobre lo que sí entregó, leyes de lógica. Y el tercer grupo dijimos que son Gezerot Betakanot, que son como protecciones, ¿sí? Y decretos. ¿Pero por qué eso alguien lo inventó? No, la Torá escrita en el Sefer de Levítico, Vayikra 18:30, dice, Ushmarten et mishmarti, que es Ushmarten y cuidarán. Van a cuidar mi cuidado, van a hacer mi cuidado ustedes.
Ustedes, Am Israel, tienen la obligación de cuidar. ¿Qué significa cuidar? Cuidar, ¿qué significa? Te estoy dando ya las leyes. Cuidar significa que poder hacer, dependiendo cuando hay un peligro especial, en una generación determinada, poner un fence, poner una cerca, poner una valla para evitar que se llegue a transgredir la ley de la Torah. ¿Bien? Entonces es como hacer un cerco para no caerse. Si en una generación la gente se va a acercar mucho al hueco, ok, ahora pongo una cerca adicional. Si en otra generación la gente quiere saltar también la cerca, le subo un poquito más la cerca. Ve'asita al pi adavar asher yagidu leja. Y harás como, de acuerdo como te digan. ¿Quién está hablando acá? Dios, Hashem. El Sefer de Barim, el último libro de la Torah, en el capítulo 17, en el versículo 9, dice, Ubata la Kohanim, e irás a los Kohanim. ¿Sí? Los Kohanim son los representantes. ¿Sí? En la época del Bet HaMikdash, el Kohen era la persona de servicio mayor, Hashem, que tenía responsabilidad en el Bet HaMikdash de las principales actividades. E irás al Kohanim y a los Leviim, ve la Shofet y al juez, Asher Yihye Bayamim Haem, que estén en esos días, en tus días que te toque vivir. Veigidu leja, y él te dirá, es de Bara Mishpat. Él te va a decir cuál es la regla, él te va a decir qué hacer. Quiere decir que Hashem ya supo de un principio, te está previniendo de que eventualmente en cada generación va a haber situaciones en las cuales a lo mejor tú no vas a encontrar en forma explícita en mi escrito original qué hacer. En ese caso irás a los Kohanim, a los Leviim o al Shofet, a los Batedinim, a los Rabanim de esa generación para que ellos te digan qué hacer. No porque van a inventar algo, sino porque van a saber de alguna manera cómo aplicar lo que Hashem dijo al caso que se presentó, que novedoso si acaso, por las características de la generación en que tú estás viviendo, por ejemplo. Cita al pía davar asher yagidu leja, y dará y hará de acuerdo a lo que te digan. Beshamartala azot kejol asher yoruja. Más aún dice el libro algo que es más fuerte todavía. Dice Hashem en el quinto libro, antes de despedirse, dice: Lotasur min hadavar asher yagidu leja yamin usmol. No te vas a escapar, no te vas a mover de lo que te digan ellos. ¿Quiénes son ellos? Acaba de explicarte. El Shofet, los Kohanim, los Leviim, los líderes de Torah de cada generación, lo que te digan no te vas a mover ni a la derecha ni a la izquierda, vas a seguirlos a ellos. Entonces quiere decir que abiertamente la misma Torah escrita ya dijo de un principio que también los Jajamim tenían el derecho, no de inventar, sino de poner resguardo a la Torah que Hashem me entregó. Vimos tres grupos diferentes de cosas. Mi pia Shemuah, que fueron escuchadas y no están escritas, cosas que se dirían en forma lógica por 13 leyes. Y adicionalmente vimos las protecciones y los decretos que Hashem autorizó en cada generación a los rabinim a poner. Por ejemplo, hay situaciones que hoy en día son tan obvias para un yehudí que cuida Torah y mitzvot, como por ejemplo saber que una persona cuando va a disfrutar de este mundo, va por ejemplo a comer, una persona tiene que decir una verajá es una bendición. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso requiere mi bendición, obviamente no requiere nada de mí. Pero como sabemos, cada misbah tiene 3.000 motivos, cada misbah de la Torah y cada misbah de Rabanán tiene más de 1.000 motivos. ¿Cuáles son esos motivos? No quise que conozcamos todos, pero seguramente que el acostumbrarnos a decir verajot, que básicamente es una bendición, es un reconocimiento, un agradecimiento al Creador que nos permite comer, va a hacer que nosotros desarrollemos un sentido de agradecimiento, no solamente con Él, sino con nuestro prójimo, y que nuestro hijo también desde pequeño comienza a ver que hay que decir verajot y agradecer por el simple hecho de comer, que no es tan simple. Seguro que también va a ser agradecer al papá y a la mamá y a la esposa y a la sociedad que está alrededor. Bien, sin embargo, la Torah cuando habla de verajot, ¿qué dice? Por ejemplo, el caso de la comida, en el libro de Barim, en la perashá de Ekev, el capítulo 8 dice: Veajalta y comerás, besabata y te saciarás, te hartarás, uberachta. ¿Qué vas a hacer después? Vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir. Et Hashem me lo queja, Hashem tu Dios, Halar Satová, Hashem Atalazo, la tierra buena que Él te dio. ¿Qué aprendemos de acá? Que después de comer, primero comes, después te sacías, besabata, y después bendices. ¿Cuándo dice la verajá? La verajá la dice a posteriori, ¿sí? Que es Birkat Hamazon.
todos sabemos que la verajá de Birkat Hamazon es una verajá de la Torah. La Torah nos puso como instrucción para la vida, como mitzvah, el hecho de que hagamos una bendición después de comer, que agradezcamos a Hashem. Sin embargo, la Torah nos dice que hay que decir una verajá antes. No dice. Dice después. Bajalta, comes, sáciate y después bendice. Sabemos que cualquier judío del mundo entiende que, por ejemplo, tomaste un vasito de agua, dices, Shakol y Yavid Baró, comiste una galleta, Boremil Mezonot. La Torah escrita no dice. La Torah oral, el Masej Berajot, comienza a tratar de encontrar cuál es la fuente de la verajá que se dice antes y eventualmente establece que sí hay que decir esa verajá antes y da una serie de motivos por qué. Pero vemos un caso, por ejemplo, en que la verajá Rishoná, la verajá que precede a la comida, no figura en la Torah. Y la Torah oral, la Torah escrita, la Torah oral sí la explica. Ahora, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué entonces no se escribe todo de un principio? ¿Para qué tenemos Torah oral, Torah escrita? Hashem lo dice la Torah. De un principio nos hubiera dado un poquito más larga el Sefer Torah. Y pon todo ahí. Y a lo mejor hubiéramos evitado que en el futuro la gente comenzara a dudar, a inventar, si este es el juego del telefonito, si estas son las opiniones de los rabinos. Seguramente ya se fue cambiando el contenido a través de las generaciones, Javier Shalom y todo lo demás. Entonces, varias razones supraconvincentes. Rav Miller, en su libro Yo Soy Yud, dice, primera razón, para asegurar que la instrucción fuera una instrucción, la enseñanza personal, donde el ser humano estuviera obligado a estudiar, no de un papel, no, esto no es matemática, sino de un ser humano, visitar a su Rebbi. ¿Por qué? Porque aparte del conocimiento técnico que iba a recibir, iba a convivir con alguien que iba a transmitirle mucho más que el conocimiento técnico. Al visitar a su Rebbi, a ver cómo se comportaba, al ver cómo saludaba, cómo se sentaba, cómo comía, cómo se refería a su esposa, cómo los atendía. Todo ese conjunto de cosas que son leyes de la vida, que no se pueden expresar simplemente escribiendo. Y si acaso algunas se pueden explicar escribiendo, habrían que considerar cualquier cantidad de casos y situaciones para poder contenerlas a todas. Esa vivencia constante, obligada con un ser humano de la otra generación, que a su vez la recibió de su Rebbi, hasta Moshe Rabbeinu, permitiría asegurar con las generaciones que no fuéramos ingenieros en Torah. Lo cual lamentablemente puede ocurrir. ¿Qué es un ingeniero en Torah? Alguien que puede saber mucho de Torah técnica, pero lamentablemente no sabe la parte que es íntegra, no puede dividirse ni siquiera. Corresponde, por ejemplo, a Derech Eretz. Derech Eretz calma la Torah, la educación, los modales. Hashem quería garantizar, esto no va a ser como un curso que puedes comprar en la librería y puedes en tu casa encerrarte por 3 meses y graduarte de Torah. No. Quiero obligarte, hay información que no va a estar escrita, y quiero obligarte a que vayas con alguien que aprendió de su Rebbi, y de Moshe Rabbeinu, cómo tiene que vivir un ser humano. Lamentablemente, vemos que en otros conocimientos seculares, Lehabdil, no ocurre así. Hay historias, por ejemplo, de Aristóteles, de los sabios griegos, que a pesar de, a lo mejor en alguna de las ciencias ser avanzados, algunas, a lo mejor, y a lo mejor de dárselas de filósofo, sin embargo, sabemos que en su vida personal no se comportaban adecuadamente. La historia cuenta de alguien que vieron saliendo de una casa, no una casa muy honorable, y sus alumnos lo vieron y dijeron, maestro, ¿usted estaba allá? ¿Usted hace este tipo de cosas? Y él básicamente le dijo con otras palabras, bueno, porque yo enseño matemática, no quiere decir que soy un triángulo. Puedo enseñar matemática y puedo comportarme como yo quiera. Lehabdil, la Torah no es así. La Torah no es así. Y una de las maneras como la Torah asegura que no sea así es obligándote a que si no tienes la persona que te transmite la Torah oral, jamás vas a entender ni siquiera la Torah escrita. Entonces ese es el motivo número 1. Motivo número 2 es el método más efectivo. Porque la enseñanza persona a persona
es el máximo nivel, si podría decir, de enseñanza multimedia. Ustedes se imaginan, por ejemplo, las halajot de Shejitá, donde hay que tomar al animal y el cuchillo en este ángulo y cortar hasta acá y revisarlo acá, tratar de hacerlo en forma escrita, yo creo que es imposible. ¿Se imaginan, por ejemplo, ustedes se montarían, por ejemplo, en un avión donde el piloto se graduó con todos los honores, pero va a ser su primer vuelo, después de haberse graduado con todos los honores, con la máxima puntuación, ¿de qué? De pasar todos los exámenes, ¿dónde aprendió? Aprendió todos los manuales perfectamente, los puede recitar de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante, con todas las preguntas perfectas, pero nunca hizo nada en la práctica. Nunca vio cómo otro piloto manejaba la... Obviamente no. ¿Qué decir de un neurocirujano? Este señor leyó todos los libros, sacó 100 sobre 100 en todos los exámenes, pero jamás asistió con su maestro a una primera operación y vio el momento de la cortada. Jamás. Quiere decir que Hashem también te obligó a que tuvieras una forma de aprendizaje tan efectiva que aunque tú quieras, aunque seas brillante, inteligente, con la memoria que tú quieras, que puedas entender por tu cuenta propia o creer que entiendes, jamás va a tener la efectividad de recurrir a una persona que pueda darte una enseñanza, entre comillas, completamente multimedia, en vivo. Sobre todo porque en muchas oportunidades se presentan situaciones que a lo mejor no están contenidas en los textos. ¿Sí? ¿Cuántas pueden ocurrir? ¿Y cuántas pueden derivarse? ¿Cuántas pueden ser parecidas o no parecidas? ¿Cómo diferenciarlas? No en vano la gente habla de qué tan importante es la experiencia en un profesional. La experiencia que significa que ya viviste eso. Si viste eso, especialmente estando al lado de alguien que ya tenía ese conocimiento mucho más avanzado que tú, tu profesor, lo viviste con él, obviamente el aprendizaje tiene un nivel mucho mayor. Entonces, el primer motivo, ¿por qué nos entregó todo un principio escrito? Para asegurar que fueras donde un ser humano que te ayudara a ser un ser humano. Derejeretz Kadma la Torah. La vivencia. Número 2, es el método más efectivo, sin duda. Es tan efectivo que yo les voy a contar algo que me da la atención. Por ejemplo, alguien me decía que quería una clase, escuchar la clase de tal tema que habíamos dado. Entonces yo le dije, bueno, esa clase está grabada, puedes escucharla. Me dijo, no, pero es que no es lo mismo. Yo, no es lo mismo, es un video. Incluso así, que a fin de cuentas el mismo video, el hecho de sentir que es en vivo y que puedes interrumpir, levantar la mano y preguntar cualquier cosa, hace una diferencia inmensa. Y aquí es video contra video, no importa, incluso así hace una diferencia. Tercera razón, esta razón es fabulosa. La Torah oral es el password de la Torah. La Torah escrita no puede entenderse en lo absoluto a menos que tengas el password. Y así Hashem garantizó para todas las generaciones que no fuera usurpada, como trataron de hacer. Vamos a explicar ahora. Si ustedes saben, la Torah es conocida en medio secular como la Biblia. Y algunos le llaman el Viejo Testamento. ¿Sí? Y otras religiones, no es una religión, es una forma de vida, pero si acaso otras, hermanos, religiones, otras creencias, se vieron obligadas a tomar como punto de partida el judaísmo. ¿Por qué? Porque era obvio en sus principios que no podían descartar algo que era tan evidente para todo el mundo, la realidad del judaísmo, la realidad de la presencia divina con el pueblo de Hashem, la realidad de la salida de Egipto. La vivenciaron, no pueden ignorarla. Hoy en día la gente puede inventar lo que quiera, tal vez puede sentirse que está muy apartada en el tiempo y puede decir que eso no pasó. Puede decirlo, pero hay pruebas que sí pasó, como estamos en diferentes clases, de toda índole. Pero en todo caso, ¿qué ocurre? Algunos de estos pueblos, ustedes lo conocerán, más de uno, tomó el Viejo Testamento o la Biblia como su punto de partida, es decir, la usurpó, porque no les pertenece. La Torah pertenece, como la propia Torah dice, al pueblo de Israel. Pero la usurpó, y no solo eso, hizo upgrades, hizo como Windows 10. Entonces la parte vieja y la parte nueva. Y no fue un solo pueblo, fueron varios pueblos.
Entonces, de hecho, las religiones con más seguidores en el mundo, las dos religiones con más, ellos toman como punto de base la Biblia, no la descartan. Entonces quiere decir que la usurparon, la tomaron del pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? No la entienden. No solamente no entienden las cosas, no pueden entender, como ya vimos antes, cómo son los tefilín o cómo es la shekitá, sino decenas y decenas de cosas mucho más complejas que obviamente no estamos tocando. Tomamos un ejemplo muy simple. No pueden entenderla, pueden leerla y creer que la entienden, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque carecen de la Torah oral. Y la Torah oral no podían robarla. ¿Por qué? Porque era oral. Era oral. ¿Cómo hace para robar algo que no es tangible? ¿Cómo hace? Solamente si robara a Jajamim, les pusieras pistolas y les obligara a que te explicaran. Pero seguramente, si eran realmente Jajamim, jamás te hubieran explicado la Torah. ¿Por qué? No podían hacerlo. Por supuesto, podían enseñarte, por ejemplo, las 7 leyes de Noah que corresponden a todos los pueblos. Sí, seguro que sí. Pero hasta ahí. Entonces, la manera, el password, la protección, que aunque me robes la Torah escrita y te la lleves, no vas a hacer nada con ella, no puedes abrirla, no puedes entenderla. Ese password es la Torah oral. Ahí sí vas a entender cuál es la orla, y si es 2 semanas o si es 70, y si el shofar es un saxo o si es realmente un shofar como lo conocemos. Si en Kippur te van a dar un latigazo o hay que ayunar. Pero claro, son ejemplos triviales. Alguien podría decir, bueno, lo vieron y ya lo aprendieron. Esos son los ejemplos triviales. Si alguien conoce lo que es una Gemara, y uno lee la Gemara y ve el nivel de complejidad, o por ejemplo, alguien quiere ser estudiar para ser parte de un Bedín, de un tribunal de justicia, el aprendizaje puede durar 4, 6, 7, 8 años. De estudio constante puede ser 12 o 14 horas al día y no es suficiente. ¿Sí? Lo complejo, solamente la parte, por ejemplo, legal en cuanto a transacciones, a transacciones de negocio o propiedades, es increíble. La complejidad es bárbara. Son años y años de estudio. Y toda esa información está donde la Torah oral. Pero no está inventada, como dijimos antes, está basada en la Torah escrita. Está deducida. La Gemara en todo momento, cuando estudia el Talmud, a cada momento la Gemara viene con una pregunta. Menahane mile, esto que tú me estás diciendo en Torah oral, ¿de dónde sale? ¿De dónde se deriva? Y la propia Gemara recurre a Torah escrita y trae un pasuk. Aquí está. Este es el pasuk. Desmenucemos. Tomemos el password ahorita e intentamos y ahí comienzas a entender, wow, es cierto. La Torah escrita tenía la base para esta ley. Entonces, de nuevo, primero asegurar la instrucción como ser humano, personal. Por ejemplo, que te estuvieras obligado a ir a casa del jajam y ver cómo trataba a su señora, a sus hijos. Ver y salir con esa impresión. Además de todos los conocimientos técnicos que tú quisieras, convertirte en un discípulo, entre comillas, un seguidor que admirase a un ser humano y siguiese sus costumbres, su forma. Segundo, el método más efectivo, es el método super multimedia. Tercero, para evitar que fueran robadas. Tanto así que, a pesar de que la escrita sí fue robada, no le sirve para mucho porque no la entiende. ¿Sí? Entonces, vemos que en la tercera y cuarta son un poquito similares. Hacerla difícil para los imitadores. Imitadores tal vez, por ejemplo, las primeras sectas que mencionamos en el principio, que dicen, no, sí, somos judíos, claro que sí, somos, pero creemos nada más que en esta parte, en la otra parte no. O prevenir que otras naciones, como también mencionamos, pudieran robarla como tomaron el Antiguo Testamento, pero que a fin de cuentas realmente no pueden ni siquiera entenderlo. Entonces, la tercera Torah oral no es algo que surgió ahorita, que los rabinos comenzaron ahora a inventar, por supuesto que no. Por ejemplo, en la clase de arqueología que tuvimos hace unas cuantas semanas atrás, hablamos de los hallazgos en las cuevas de Qumran. En las cuevas de Qumran, por ejemplo, se hallaron, entre otras cosas, tefilín muy antiguos. Sabemos que existen los llamados tefilín de Rashi, los llamados tefilín de Rabenutam. Realmente son prácticamente iguales. Hay una pequeña variante que casi no es variante, se puede decir. Pero en todo caso, alguien podría decir, bueno, ves la Torah oral, eso fue el juego del telefonito. Con el tiempo, alguien puso esto y alguien puso un espacio más, un espacio menos. Y por eso se llama Rashi Rabenutam.
Rashi y Rabenutam. Rashi vivió hace aproximadamente 900 años, Rabenutam un poquito menos. Estamos hablando cerca de 1 milenio atrás. Pero antes, no, esto surgió, es el tefilín que Rabenutam, él alteró algo, Javé Shalom. El problema es que en las cuevas de Qumran se encontraron tefilín, tanto de Rashi como de Rabenutam, nada más que muy, datan de mucho antes de que Rashi y Rabenutam existieran. Es decir que desde un principio hubo los dos tefilín. Rashi puede sostener, este tefilín tiene ciertas condiciones, y Rabenutam puede decir, este otro tiene ciertas condiciones, que lo hacen, por ejemplo, preferible o no, no importa, ese no es el tema ideológico, pero en todo caso siempre existieron. Mikvaot, increíble. Se encontraron, por ejemplo, en Mikvaot, si uno va en Israel a Masada y toma el teleférico, llega arriba, ves las Mikvaot. Por cierto que vale la pena nada más para ver que está el mikve y está al lado de la bañera. Para aquellos que tristemente piensan que el mikve es un baño público, ¿para qué ir hoy en día? ¿Sí? Si tengo un jacuzzi en mi casa, vas a Masada y vas a ver que está la bañera, que obligatoriamente la persona tiene que sumergirse en la bañera, dar unos pasos y entrar en el mikve. O sea que el mikve no tiene que ver nada con limpieza física. Ese tema ya lo cubrimos en la clase de motivo científico de la mitzvot, pero de todas maneras para revisarlo. Encontraron mikvaot. Ahora, estas mikvaot que encontraron en Masada, ¿qué ocurre? Tienen exactamente los mismos detalles de construcción alágico que predicó Rabbi Yosef Karo. Quiere decir que Rabbi Yosef Karo, que vivió apenas hace 500 años y escribió el Shulchan Aruch, él no lo inventó. Esa no es la ley oral que los rabanín inventaron. Masada, ¿estamos hablando cuánto? Estamos hablando de casi 2000 años atrás. Más de 1500 años antes que Rabbi Yosef Karo naciera, y corresponden la descripción, la medición que indica Rabbi Yosef Karo para que un mikve sea kasher exactamente con la que encontramos en Masada. Por último, hay un punto que a veces me llama mucho la atención, que si es así, ¿por qué si vemos que constantemente en la Gemara, en el estudio de la Gemara, existe el concepto o las situaciones de mahloket, de discusión? Bet Hillel piensa así, Bet Shammai piensa así, Rabbi Eliezer piensa así, Rabbi Yoshua piensa así, Rabbi Yehuda piensa así, Rabbi piensa así, Abaye piensa así. Vemos que hay discusión. Pero para empezar, vamos por partes. No existe discusión en el respeto del Shabbat, ni existe discusión en el respeto del Kashrut, ni existe discusión en el respeto de la Yitera Mipajá, ni existe discusión ninguna en cuanto a los fundamentos del judaísmo. Ningún tipo de discusión. Ninguno. Del judaísmo ortodoxo, que viene siendo el único judaísmo. ¿Por qué? Porque si alguien quiere cambiar, ¿qué significa ortodoxia? La doxia correcta, si eso es ortodoxo. Uno va a un ortodoncista, no va a pagar por un tratamiento a alguien que no sea ortodoncista, sino que te ponga los dientes inclinados. Tú vas al que te hace poner los dientes en posición correcta. Entonces la doxia correcta. Y si alguien quiere definir otra cosa porque no le gusta, está en todo su derecho, nada más que no la puede llamar judaísmo. ¿Por qué? Porque si alguien quiere definir alguna variante o algún tipo de movimiento político y quiere redefinir el marxismo, no tiene sentido que lo llame marxismo, que lo llame como le dé la gana. Pero Karl Marx, Lehavdil, Lefavdalot, él definió lo que le dio la gana y le dio su nombre. Si a ti no te gusta, Hazaku Baruch, pero no vengas a decir que el marxismo para mí es tal cosa. Es lo que definió él, sin comparación, Lehavdil, Lefavdalot. La Torah definió el judaísmo, es lo que está allá, ahí pone Shabbat, Kasher, Teramifajá. No te gusta, muy bien, haz otra cosa si quieres, ficticia. Y después vemos cuál de las dos es real. Pero independientemente de que el fundamento básico de toda la Torah, no hay ningún tipo de mahloket. Adicionalmente, la palabra mahloket, si la analizamos, viene de qué? Fíjense que mahloket, het, lamet y kuf, esa raíz es la palabra helek, parte. Mahloket es como parte. Son partes de una verdad. Cuando uno estudia Gemara se da cuenta que en la realidad el mahloket no es en Shabbat se puede prender fuego o no se puede prender fuego, eso no existe. Sino se analizan situaciones de dos puntos de vista diferentes sobre una misma realidad que pueden llevar a veces a cierta variación en las consecuencias de cómo cumplir, por ejemplo, una mitzvah. Y la propia Torah da la regla cuando hay discusión cuál de las dos queda como la definitiva, como la conclusión. Dice la Torah, la misma Torah escrita, dice,
Shemot en el capítulo 23:2, Ajaré Rabim Lehatot. La Torah discute, hay tanto Rabanim que es así, tanto que así, y finalmente, normalmente la mayoría de los Rabanim en su momento definieron, a pesar de que hay dos partes de esta verdad, vamos a ver varios ejemplos, la mayoría dictaminó así y así quedó. Hashem dio las reglas del juego en esos casos. Bien, ¿qué significa entonces? ¿Cómo puede haber varias partes de la realidad? ¿Que son subjetivas? No. Si alguien ve un libro, dependiendo del ángulo en que vea el libro, puede ver o un rectángulo, o un cuadrado, o puede ver que el ancho es más largo que el alto, porque estás viendo diferente ángulo. Y eso no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque la propia ciencia, digo, algo más aparentemente contradictorio que la naturaleza de la luz, que siempre se pensó que era una onda, la luz es una onda. Pero, ¿qué ocurre? Hoy en día sabemos que la luz se comporta en unos fenómenos como partícula y en unos fenómenos como onda. ¿Es fácil de entender ese concepto? No, pero es real, es 100% real. En algunos experimentos la luz se comporta como una serie de partículas, ¿sí? Que golpean una partícula. Hay un ente, hay un quantum, hay una partícula, hay una cosa. En la otra no. En la otra son ondas de energía simplemente. Bien, eso parece totalmente contradictorio, pero así es. En la realidad, por ejemplo, puede haber casos como lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo para tratar de ilustrar qué significa que hay una realidad y hay dos perspectivas. Vamos a asumir, obviamente esto es hipotético, vamos a asumir que si estuvieras discutiendo, por ejemplo, ¿cuál es el grado de pureza del agua para que el agua sea kosher? Es un ejemplo inventado, ¿sí? Digamos, hay agua kosher y agua no kosher. Digamos, por ejemplo, viene un rabino y dice, bueno, el grado de pureza tiene que ser 90%. Y el otro dice, no, el grado de pureza tiene que ser 60%. Cada rabino venía de una ciudad diferente. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es contradictorio. Este dice 60, este dice 90. No, los dos tienen razón y los dos están de acuerdo con la Torah. Y la Torah es única. ¿Cómo puede ser? ¿Es 60 o es 90? Fíjense el ejemplo. En este ejemplo, estos dos rabinos venían de dos ciudades diferentes. El que decía 60%, ¿por qué decía 60%? Porque en su lugar de origen el agua potable era muy escasa. Y a pesar de que él está de acuerdo que un grado de pureza de 90%, seguro que es muchísimo mejor, si pusiera esa medida en su lugar de origen, la gente se moriría de sed, no habría agua suficiente. Tuvo que irse hasta el número que aún le permite ser, y todo esto es hipotético, no sé si 60, si 90, si 80, no importa, el mínimo número que le permite que el agua todavía no sea peligrosa para el ser humano, porque más peligroso sería morir de sed. En el otro lugar, que era un lugar de agua abundante, de manantiales, el otro rabino dijo, pero ¿por qué va a permitir 60? La Torah dijo que tiene que ser un agua sana, ¿sí? La 90 es más sana que la 60. El mismo rabino 90 te diría, la de 60 es cierto, no es mortal, se puede beber, pero aquí hay agua de sobra. Mientras que el otro rabino te diría, es verdad, la de 90 tuya es mejor, pero en mi lugar no puedo hacer eso. Aquí es 60 y aquí es 90. Los dos siguen el mismo patrón, los dos siguen la Torah que dijo, el agua tiene que ser un agua que no, por ejemplo, entre comillas, estamos de nuevo en ejemplo, un agua que no sea peligrosa, que no mate, ninguna mate, ni la de 60 ni la de 90, digamos en el ejemplo. La 90 es superior, sí, pero que ahora este pobre señor se impone que sea de 90 cuando no hay casi agua en su lugar. ¿Y por qué el otro señor que tiene de sobra no poner una medida de 90? ¿Para qué? Para aún dar algo que es mejor para los ciudadanos que están allá y que pueden disfrutar tranquilamente de su agua de 90 y no hacerlos equivocar y tomar un agua inferior cuando tienen de sobra el agua superior. Entonces son dos perspectivas totalmente consistentes y ambos tienen razón. Ese es un ejemplo para un poco ilustrar cómo puede haber casos de ese estilo. Pero incluso así, ninguno de esos casos es en el fundamento del judaísmo. Como dijimos antes, no importa qué más lo que sea, nadie va a decir, se permite prender fuego en Shabbat, o se permite, por ejemplo, construir un edificio en Shabbat, o se permite, por ejemplo, plantar en Shabbat, o se permite hornear en Shabbat, o se permite cazar en Shabbat. No existe ningún tipo de más lo que está al respecto. Bien. Entonces, si es así, entonces ¿por qué la Gemara tuvo que traerme esas dos opiniones, 60%, 90% en el ejemplo de agua? Dime la conclusión y se acabó. No.
la Torá es emet. La Torá también, en la Torá oral, la Gemara se registraron todas las discusiones de los Jajamim. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es, si yo hubiera, por ejemplo, dicho, ¿sabes qué? 60 o 90, bueno, pon 60, que es el común denominador, como agua kasher, en el ejemplo ficticio. Habría un problema. Es cierto, sería más simple tal vez, no hay más loque, no hay discusión, pero evitarías que en aquellos lugares donde sí hay agua mejor, la gente dijese, uy, pero hay una discusión, hay cierta idea de que si yo tengo agua con mejor condición, ¿por qué no disfrutarla? Y tomar el agua de 90%, como dice acá en el slide, para dar a la gente la opción de aquel que pueda tener un nivel mayor en el cumplimiento de una mitzvah, un embellecimiento mayor, que pueda hacerlo, que sepa que también hay esa opción donde realmente la hay, no donde no la hay. Si tengo, por ejemplo, una prenda de 4 esquinas que tiene tzitzit, y el tzitzit tiene cierto número de cuerdas, no puedo agregarle cuerdas extras. ¿Cómo puedo saber? Porque en la Torá no está esta discusión como que el poner más cuerdas es un nivel más alto de la mitzvah, pero donde sí hay esa discusión y había 90, 60, como el ejemplo del agua, ya yo sé, es cierto, 60, hay las dos opiniones, y 60 es la halajá. Pero ¿sabes qué? Si yo puedo hacer 90, también se estudió que es aún mejor. O sea, esa es una de las ideas. ¿Sí? Entonces, otra idea puede ser también, por ejemplo, el hecho de que, como vamos a ver otra lámina más adelante, pero les adelanto una vez, puede ser de que a veces hay opiniones en la Gemara que son completamente rechazadas. Dice, no, esa opinión se rechaza, esa opinión realmente no la puedes derivar de la Torah escrita. Y cometiste, por ejemplo, tú, rabino, que estabas hablando, en la discusión nuestra, no te diste cuenta de que la Torah escrita realmente no permite eso. ¿Por qué me escribiste eso en la Gemara? Sácalo, ¿no? También se registró. ¿Por qué se registró? Porque de esa manera la Torá considera que en el futuro alguien podía haber caído del mismo error, llegando a esa implicación, y ya vio registrado en la Gemara que no, lo que tú dices pareciera que se puede decir, pero hay un error. ¿Por qué? Vimos en la Gemara que había esa discusión, y en ese caso no era un caso como 60, 90 del agua, era un caso en que esto está mal y eso está bien. También quedó registrada. Bien, entonces, más aún, en todas estas clases, y de nuevo repito, todo este material pertenece a mi Rabbi, el Jajam Yitzhak Betesh, y de nuevo aprovecho para insistirles que por favor se registren en el website tofnetmedia.com, completamente gratis, tienen creo que más de 800 clases ya registradas allá. Hay clases de sonido, de video, en audio, en video. El registrarse, antes que me digan ustedes, yo sé que es un poquito largo, muchas preguntas, pero es una vez que lo hagan ya tienen acceso directo. Entonces, ahí vas a encontrar todos estos temas en su original, no la imitación mía, en el original. Pero qué increíble que gran cantidad de las clases que hemos dado, gran cantidad del material, es aún basado en la Torah oral. Si alguien quisiera decirte, pero es que la Torah oral los rabinos inventaron. ¿Cómo te atreves a decir eso? No solamente que hace falta para entender la Torah escrita, no, pero olvídalo. Incluso muchísimas de las pruebas de la veracidad de la Torah se basan en la Torah oral. Por ejemplo, cuando estudiamos que la Torah oral en la Gemara en Masechet Berajot, página 32b, dice cuál es el número de estrellas del universo y cómo se agrupan. Sorprendentemente habla de trillones de estrellas hace miles de años. Sorprendentemente habla de cómo se agrupan grupos de 30. Es la Torah oral. ¿Qué me estás diciendo? Que eran ser humanos. Entonces, ese ser humano, ¿cómo tenía esa información? La gran cantidad de los ejemplos. O por ejemplo, cuando hablamos de la Gemara que dice que la Mishnah en Masechet Nidá, Torah oral, que todo ser acuático que tiene escamas tiene espinas. No hay un ser acuático con escamas sin espinas, y así es. Si fuera un ser humano, es aún peor lo que estás diciendo. ¿Cómo el ser humano tiene esa información? Muchas veces las pruebas que utilizamos para mostrar el origen de una Torah es sobre la Torah oral incluso. Y como esas muchas otras que hemos visto, decenas y decenas y decenas y decenas y decenas. Y de nuevo los invito a escuchar los originales de las clases del doctor Yitzhak Betesh, vale realmente la pena. Ya para terminar, algo muy, muy, muy simpático. Simpático. Para aquellos que vieron en clases anteriores y que no lo vieron, obviamente no sé qué tanto puedan entender lo que voy a mostrar, pero pueden pedirme con gusto, me pueden mandar un email y les envío el video. El estudio de salteos por computadora, cómo la Torah encontró información codificada en la Torah por salteo fijo mínimo. Hay salteos fijos mínimos que vinculan relación a la Torah oral con la Torah escrita. Como dijimos,
La Torah dice, en Nehemías, por ejemplo, aparte del mismo Humash, en los Nevi'im, que ayer nos dio Torot Emet, Torot que son verdad. Ahora miren esto, la Torah oral, que tiene Mishnah, Gemara, Midrash y Zohar, uno de los elementos que más son estudiados es lo que llaman el Talmud Bavli, que ya incluye, Talmud Bavli incluye la Mishnah y la Gemara, y de paso hace referencia también a muchos Midrashim. El Talmud Bavli, que es la Gemara que se escribió en Babilonia, aparece acá en la computadora, lo descubre de esta manera. Vean aquí la Tav, 1, 2, 3, Lamet, 3, Mem, 3, Vav, 3, Dalet, que dice Talmud. Y pegado también de 3 en 3 dice Babli. Bet, salte en 3, Bet, salte en 3, Lamet, salte en 3, Yud. Pegadito. Talmud, Babli, la Torah oral. Cruzado, ¿por qué? Increíble. ¿Qué dice acá? Torah Emet. La Torah es verdad. ¿Y quién es esta Torah Emet? Talmud Babli. ¿Qué es esta matriz? La Torah escrita. La Torah escrita tiene codificado en la frase Talmud Babli, Torah Emet. Talmud Babli, Torah Emet. Como esas, muchas otras. Por ejemplo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día del juicio. Pero ¿cómo se llama la Torah escrita? ¿Cómo se llama? Vemos que la computadora encontró el link que hay entre la referencia a Rosh Hashanah de la Gemara, de la Torah oral y la Torah escrita. Cuando trajo, cruzándose de nuevo, vean acá, la expresión Yom Hadim, el día del juicio. ¿Cuál es ese día? Cruzado, Rosh Hashanah, el día de Rosh Hashanah. Vemos otra relación entre el concepto de Torah oral y Torah escrita que las vincula encontradas por la computadora. De nuevo aquí, por ejemplo, dice, ustedes se acuerdan que como vimos la lámina, dice la Torah escrita, dice, ¿cuándo va a ser Rosh Hashanah? Be'azor, dice el séptimo mes, ¿sí? Que es Tishrei, y el primer día, ¿sí? El primer día del séptimo mes, pero no dice Tishrei, no lo llama Tishrei, lo llama séptimo mes, porque en la Torah contamos los meses a partir de Nisan, que fue el mes cuando salimos de Egipto, que nos conformamos como una nación. Pero no dice que Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, dice el primero del séptimo mes. Pero sí sabemos nosotros en la Torah oral, llamamos ¿qué? Tishrei. El Masej Rosh Hashanah habla de Tishrei, el mes con el nombre de Tishrei. La computadora encontró codificado en la Torah escrita que encontró, vean acá en rojo, pone B, Aleph, el día primero de Tishrei. Con salteo, de aquí, el mismo número de letra constante. El primero de Tishrei, ¿qué día es ese? Vean aquí en azul, Rosh Hashanah. La Torah oral nos dijo que era primero de Tishrei. La Torah escrita no dice primero de Tishrei. Y aquí se juntan los dos en la misma Torah escrita, en forma codificada. Otro ejemplo que vimos, por ejemplo, hace creo que un par de semanas, la Torah escrita habla de que Esab, Vayhi Esab ben Arbaim Shana, tenía 40 años, Vaikach Isha, y tomó una mujer, se casó, entre comillas. ¿A quién? A Yehudit Bat Be'eri. Muy bien. Esab quiso casarse a los 40 años, y Rashi de la Torah oral nos cita, nos explica aquí, que nos explica que Esab que estaba fingiendo prácticamente. Porque no es que se casó y se formalizó, quería decir, como mi padre se casó a los 40 años, yo voy a ser tan correcto como mi padre, como Isaac vino y voy a imitarlo, voy a casar a los 40 años. La realidad es que sí es cierto, tomó a esa mujer, pero no abandonó a las otras. Entonces dice Rashi, explicándonos, basándose en la Torah oral, sobre este pasú. ¿Qué dice Rashi? Dice Rashi, vean, dice, miren, Esab es como el jazir, como el cochino. ¿Por qué como el cochino? Porque pretende, nos muestra como que es kasher, nos muestra uno de los signos de que es kasher, que es pezuña, la pezuña partida, ¿sí? Pero el otro signo que requiere es que es ma'alegera, entre comillas, digamos, por así llamarlo de una manera, rumiante, no exactamente rumiante, pero digamos rumiante, ¿sí? El cochino, un animal kasher tiene que tener pezuña partida y ser rumiante. El cochino está diciéndote externamente, mira, yo soy kasher, te muestra la pezuña partida, pero es mentira. No tiene la otra señal. No es ma'alegera. Es un hipócrita externamente. Y por eso lo llama Hazir la Torah oral a Esab. Así lo llama la Torah oral. Hazir. Eres como el cochino. Quieres pretender, quieres hacer ver a tus padres que te estás casando, pero es mentira.
por dentro sigue haciendo las cosas incorrectas. Pero la Torá nunca lo llamó Hazir. Digo, al menos en el Humash. No lo llamó Hazir. ¿Qué encontró la computadora? La palabra Hazir, por salteo fijo mínimo, una sola vez, exacto al lado del pasuk. Donde pone Bají de Saben, Arbaí Shana, lo que ya la Torah ahora nos garantizó, ahora con la computadora aquí ponía Hazir pegado. Het, 1, 2, 3, 4 y 5. Zain, 5, Yud, 5 Resh. De 5 en 5. Y es el salteo fijo mínimo, único que hay, Hazir, ahí al lado, donde lo que la Torah ahora dijo, ya estaba la Torah escrita, encriptado. Vemos la interrelación. Ya después de ver todo esto, la conclusión es, ¿sabes qué? Hay que ver la realidad. A menos, como dice Mesirat Yesharim, dice, hay dos tipos de ciegos. El ciego patológico, el que es físicamente ciego y no puede ver, y otro que puede ser peor, que es el voluntario. La persona que quiere objetivamente hacer un estudio y entender lo que mostramos esta noche, se dará cuenta realmente de la realidad. Para terminar, quería mostrarles un pequeño video, que tal vez nos pasamos de tiempo hoy, un video que creo que es muy lindo, sobre todo porque estamos ya en la semana de Tisha B'Av, que es una semana de tristeza, porque recordamos que hoy parece casi que absurdo, si uno entendiera la realidad, tener que explicar que la Torah es divina, tener que explicar todas estas cosas. Cuando teníamos el Bet HaMikdash, estábamos en Et Israel, veíamos los milagros constantes del Bet HaMikdash, era obvio. Sentíamos la presencia divina, nadie tenía que convencernos de alguna manera. Era lo más obvio de los obvios, tanto así como vimos antes, que hasta los otros pueblos imitadores que usurparon, tuvieron que decir, ok, no podemos abandonar la Torah escrita porque es obvio para todo el mundo que es cierta. Entonces, siento que estamos en esta semana y que estamos ya casi muy tan cerca de Tisha B'Av, y este miércoles en la noche comienza el ayuno, todo el día jueves, a menos que llegue Mashiach antes, pero que llegue, pero en caso de que no llegue es el ayuno. Entonces, quería mostrarles un pequeño video también del mismo Rav Yoel Gold que hemos visto anteriormente, que tiene videos espectaculares. Su website se llama Shkifa, H-A-S-H-K-I-F-A, Yoel Gold. Videos muy lindos, de historias reales con sus personajes originales. Entonces, para hoy escogí un video que él hizo acerca de una historia por dos razones. Primero, porque es una historia que tiene una parte triste y se ve dentro de lo triste, como esta semana, lo bonito. Que Hashem, como dijo Hashem, incluso, y como dice Nahman de Breslo, dijo que incluso en los momentos más difíciles, más oscuros, siempre Hashem está con nosotros. A veces está un poco oculto, y realmente no porque quiera estar oculto, sino porque no nos comportamos correctamente, pero siempre, incluso en la historia más triste, como van a ver ahorita, está. Y segundo, porque esta historia es tan real para mí, que los personajes principales fueron mis vecinos en esta misma calle, en la misma cuadra donde yo vivo. Voy a mostrarles, voy a parar un momento la pantalla, compartir de nuevo, pero todo el screen para que puedan ver. Ok. Como hay una pequeña música de fondo y esta semana no debería escucharse música, voy a tratar de ponerlo muy bajito y voy traduciendo. Si me pueden decir por el chat, si me están escuchando bien, ¿correcto? Ok, voy a poner esto. Escuchen, la historia es muy linda. Van a ser los personajes reales, no es un cuento. Dice, el noviembre pasado la familia Rosenberg celebró el nacimiento de un nuevo bebé, un varón, y estaban preparando para el Brit Milá. Esto es al lado de mi casa, en la misma calle, caminando son 3 minutos y medio. Ya, hoy en día ya se mudaron, pero eran mis vecinos. Y estaban buscando qué nombre ponerle a este varón, a este niño varón nuevo. Entonces, ¿qué hizo ella? Decidió llamar a su papá para que le aconsejara, para pedirle, papá, ¿qué nombre te parece correcto? O qué lindo, apropiado. Los sefaradim tienen la costumbre de nombrar primero a los abuelos del bebé, por lado paterno y materno. Los ashkenazim no nombran en vida, entonces en este caso, un ashkenazim, papá, ¿qué nombre te gustaría poner? Escuchen lo que va a pasar. Llamó al papá. Puesto que es muy importante el nombre que se le va a poner, quiso pedir ayuda a su papá. Entonces él le dijo, mira, los padres seguramente tienen ayuda divina para poner un nombre, pero ¿sabes qué?
Así que Hashem les va a ayudar a usted a buscar el nombre correcto. Pero si acaso me permites, si no llegan ustedes a un nombre, te voy a dar una sugerencia. Mira lo que le sugirió. Te voy a explicar que teníamos un abuelito muy especial en nuestra familia, muy tzadik. Este abuelito se llamaba David Jai, 2 nombres. My father suggested that we sleep on it, and the morning of the bris, we look at the baby and see if we have a strong feeling when we look at it. Papá de la mamá sugirió que pensaran en el nombre, que lo llevaran a la cabeza, que durmieran con ese nombre en la cabeza, y el día del bris, cuando se despertaran, analizaran si querían dar o no ese nombre. Knowing what the name should be. La mañana del domingo, curioso, por ejemplo, esto es de Miami Beach, de nuevo cerca de mi casa, y quien va a nombrar al niño es el director del colegio, el Rav Janowski. Vean lo que va a pasar. Ahora va a nombrarlo, escuchen el nombre. Netanel Jacob, no le pusieron David Jai, escuchen bien, el papá sugirió David Jai, le pusieron Netanel Jacob, también 2 nombres, pero 2 nombres diferentes. After the bris, we got a phone call from my mother-in-law who was on her way back to Savannah. She got a phone from someone else in Savannah, Georgia. Dice, después del Brit, ¿sí?, de Netanel Jacob, llegan a la casa y la suegra la llama a la mamá del bebé y le dice que recibió una llamada de alguien más para hacer el comentario acerca del nombre que acaban de poner. ¿Recuerdan el nombre? Netanel Jacob. Saying how lonely she was that we named after the two. Qué bonito el nombre que escogieron. Qué bonito que se les ocurrió nombrar al hijo utilizando el nombre de 2 personas que acaban de ser asesinadas. Escuchen. 2 personas, un papá y un hijo que acaban de ser asesinados, víctimas de un ataque terrorista en Israel. Que acaba de pasar ese viernes. Un terrorista que salió de la nada y mató a papá y a hijo que estaban en el mismo carro. Realmente en el carro estaba toda la familia, Shem Yishmerenu. Escuchen. Él es Netanel, de 18 años, y el papá, Jacob, de 44 años de edad. Ella es la esposa, la mamá. Está contando lo que ocurrió. Estaban manejando y de repente comenzaron a escuchar los tiros sobre el carro. Entonces gritó, bajen la cabeza, bajen la cabeza. Escóndense. Se estrellaron después de los tiros y la mamá comenzó a llamar uno por uno a ver si estaban todos vivos. Y llamó Dvir y respondió. Moriah respondió. Tehila respondió. Abilla respondió. Pero apenas levantó ya la cabeza, vio que su esposo Jacob estaba cayéndose, había sido asesinado. Y no gritó, no respondió. Y Netanel, su hijo, tampoco respondió. Estaba en silencio. Entendió que habían muerto los 2, el esposo y el hijo. Eso fue el viernes, fueron asesinados. Ellos no sabían nada de lo que había pasado en Israel. El domingo en la mañana, de la nada, vinieron con el nombre de Netanel Jacob, que coincidencialmente era el nombre de las 2 personas que habían sido asesinadas el viernes. Y esta señora, que sí sabía que había pasado, llamó a la suegra a decirle, oye, qué detalle tan lindo que nombraron a estas 2 personas que murieron. Pero escuchen lo que va a pasar ahora. Ella es la hija, ¿sí? Y ella está diciendo que lo que ella hizo a la mamá en Miami, ellos en Israel, no fue algo casual, obviamente. Dijo que todas las Neshamot de Am Israel están conectadas. Por supuesto, cuando se enteraron, se pusieron en contacto. Esta es la foto de Netanel Jacob y esta es la esposa de Jacob original. Él, que era mi vecino, y también estudiaba en el mismo colegio donde yo estudio, Baruch Hashem, antes que se mudara. Escuchen lo que pasa ahora.
Una semana después, ahora va a empezar la cosa, no crean que fue esa pequeña casualidad. Una semana después, él está volviendo del Beta Knesset, del Shul. Y su esposa viene a recibirlo, casi que gritando, como elevada espiritualmente, emocional, contenta. Dice, no puedes creer lo que acabo de ver. ¿Qué acaba de ver? Miren esto. Started reading up a lot about Nathanael and Yaakov in their lives because we started feeling this connection to them. I was reading an article in that magazine which was about that. It was going into their lives further, and we see that Nathanael's name was Nathanael. ¿Se acuerdan que el papá le sugirió poner el nombre de qué? David Jai. Pero ellos ignoraron ese nombre y pusieron Netanel Yaakov. Se les ocurrió que coincidencialmente es el nombre de dos personas que acaban de ser asesinadas, Netanel y Yaakov. Pero ahorita leyendo en la revista, una de las revistas, toda la historia completa de lo que pasó en Israel, se da cuenta que Netanel tenía un segundo nombre. Se llamaba Netanel Jai. Y Jacob se llamaba Jacob David. O sea que ambos tenían un segundo nombre, que juntándose, ¿quién es? David Jai. El nombre que el papá les dijo que pusieran al bebé, que les sugirió, que era el nombre del abuelito Sadik que tenían. Increíble. Jacob David y Netanel Jai. No son nombres comunes. Los dos nombres que pusieron ellos, que escogieron, obviamente, con alguna influencia del Shammai, y los otros dos nombres del abuelito estaban también ahí insinuados. El segundo nombre de los dos asesinados era el nombre completo del abuelo que había sugerido el papá. Esta historia es un poderoso recordatorio. No importa dónde vivimos, dónde estamos, todos los Yehudim, incluso en cada uno en un extremo del mundo, estaba en Israel, estaba en Miami, todos estamos conectados. Secular, ortodoxo, quien sea. Y tenemos que terminar el odio gratuito, Sinat Hinam, que realmente lo que tenemos que tumbar para acabar con Tisha B'Av. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, creo que había unas cuantas en el chat, con muchísimo gusto. Ok, pueden quitarse el mute. Voy a ver rápido el chat, a ver qué hay acá de preguntas pendientes. Dice... Si la Torá nos dice que el agua que es 100% natural tiene que ser sana para ser kosher, ¿por qué no permite? No, el ejemplo que dije del agua es un ejemplo inventado por mí. ¿Sí? O sea, el ejemplo que puse de 60 y 90% era para ilustrar, porque a veces puede haber como diferentes perspectivas de una misma realidad. En el ejemplo del agua, a lo mejor, incluso 60, no soy doctor ni biólogo, no sé si 60 será muy poco, pero digamos que tanto el agua con 95 como con 90 se consideran potables, podría ocurrir que un rabino, que un alcalde les Abdil dijera, no, en mi pueblo no se puede beber la de 90, prohibido. ¿Por qué? Porque hay de 95 de sobra y seguro que es preferible que la de 90. ¿Para qué poner un obstáculo a la gente en tomar la que es superior? En el otro lugar, el otro rabino o el otro alcalde les Abdil, donde carece el agua, si encima van a prohibir la que hay con 90, que no es la superior, pero sigue siendo buena, la gente se va a morir de sed. Entonces, en algunas ocasiones puede ocurrir, por ejemplo, el caso de Ashkenazí o Sefaradim, que alguna diferencia que hubiese en geográfica, climática, de cualquier otro estilo, haya ocasionado una pequeña variación en alguna halajá o en alguna diferencia que está discutida, pero jamás en una ley que sea fundamental en la Torá. Entonces, era solamente un ejemplo, no refería a que el agua del 70% no es kasher.
Dice, okay, déjame ver esta pregunta, a ver si la entiendo. En los códigos aparecen cosas con respecto a las mujeres. Entonces, le voy a recomendar, si se registran, y perdón que sea tan insistente, si se registran en topnetmedia.com, la charla número 1 se llama La importancia de la mujer en el judaísmo. Entonces, con respecto a algo, alguien está preguntando, sí, efectivamente, la misma Torá escrita dice que por el zehut, por el mérito de las mujeres, fuimos redimidos en el pasado. Y también entonces por el mérito de las mujeres también, vamos a ser redimidos muy pronto. Fíjense que, por ejemplo, cuando siempre insistimos sobre todo para la gente que está comenzando, en las mitzvot fundamentales, reforzar las kasher, Shabbat, estudiar Torah, Torah Mishpachá, el peso de la mujer es fundamental. O sea, comer kasher sin que la mujer ayude es casi imposible. Hacer Shabbat sin que la mujer ayude, imposible. Torah Mishpachá sin que la mujer esté dispuesta, imposible. Entonces las mujeres tienen un papel fundamental. Estoy seguro que la mujer tiene un papel fundamental en traer la Geulá. En cuanto a si aparecen en los códigos cosas con respecto a las mujeres, seguro que sí. No recuerdo esto, no se me viene en este momento algo que sea específico de las mujeres en la cabeza, pero seguro hay de todo tipo de códigos. Bueno, mostramos uno, por ejemplo, en el caso de Rachel Imenu. Rachel Imenu, un caso muy bonito. La Torá escrita no dice cuándo murió Rachel Imenu. La Torá nos enseñó que es el día 11 de Heshvan. Y los códigos encontraron Beyud Aleph Heshvan, el 11 de Heshvan, una sola vez entró la Torá, exacto, cruzando el pasuk, donde Jacob enterró a Rachel Imenu. Increíble. ¿Qué otras preguntas tienen por acá? A ver, un segundo. Bueno, se recuerden, Beat Hashem, que esperemos que llegue Mashiach antes, pero si hay que esperar un poquito más, recuerden que Beat Hashem este miércoles es un ayuno muy importante, el ayuno de Tisha B'Av, salvo alguien que tenga alguna condición médica, que consulte con un doctor, entonces en ese caso que no lo haga, una mujer que tenga cierta condición, que acaba de dar a luz, o que está amamantando, eso deben consultar con un rabo, preferiblemente con un rabo, o un médico con un rabo ya designado, pero lo contrario, tomen sus precauciones, prepárense, y Beat Hashem, recuerden que el miércoles es un ayuno que no comienza el jueves de la mañana, sino comienza el miércoles, ¿sí? Antes de anochecer. Hashem, que está escrito que el mes de Av, a pesar que es un mes que la halajá dice, de comienza Av se disminuye en alegría, meatim simcha, también está escrito que el mes de Av está destinado a ser el mes Ab, el mes papá de todos los meses. Hashem, que sea cuanto antes, que Hashem traiga verajá. De nuevo la clase fue Ilun Ishmat, Denise Bat Julia y Sara Bat Raquel. También quisiera incluir a tantos Yehudim que hoy en día necesitan refuah Shelema, especialmente dos personas, un gran amigo, gran doctor, una persona que es realmente un modelo, Jacob Ben Simcha Mejunamimi, y también otro doctor también, que casualmente se llama igual, Jacob Ben Simcha, Jacob Rafael, Ben Alegre, Ben Alegría, Ben Simcha, que tengan refuah Shelema, todos llegar Jolea Mo Israel, que tengamos pronto noticias muy, muy buenas. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Si alguien quiere, no escuchó la clase completa o quiere la grabación, me manda un email. Esta misma noche Beliner la montamos en el website, en Vimeo, les mando el link y con todo gusto. Hasta Harabak, buenas noticias pronto para toda Israel, para todos, todo lo mejor. Amén, muchas gracias, Elías. Gracias a ti, Moisés. Que la recuerdes para felicidad y con puras cosas buenas. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Saco algo.